Hola, muy buenos días. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Gracias a ustedes, un país maravilloso, Paraguay, que no teníamos la oportunidad de conocer y que hemos visitado con tanta emoción y sobre todo con tanto orgullo al ver que ustedes siguen una agenda provida, que siguen unos postulados que son claros: defensa de la propiedad privada, defensa de la libertad individual, defensa de la vida. Lamentablemente, el hombre suele ser un animal bien curioso, ¿no? No aprende por el ejemplo y lo que ven los demás, sino que aprende en carne propia. Al hombre le gusta experimentar para saber qué es bueno y qué es malo. Es así como recuerdo a los hermanos venezolanos cuando decían que no serían como Cuba. Ellos negaban todo el tiempo que eso pudiera ocurrir. Y luego han pasado 26 años y siguen bajo una de las peores dictaduras de la historia de nuestro continente. Nosotros los colombianos decíamos que no seríamos como Venezuela, y henos aquí, llevamos 3 años de un gobierno que se autoproclama socialista, pero que actúa como los criminales comunistas. Un gobierno cargado de ideología que lo que ha hecho es destruir lo poco que teníamos. Los socialistas llegaron con el discurso de las causas justas, el buenismo, ¿no? Siempre dicen defender lo que es prioritario para el hombre, siempre dicen defender a la mujer, a los jóvenes, a los niños, pero nunca hacen nada por ellos. Hoy Colombia está perdiendo uno de los mejores sistemas de salud del continente y estamos en los peores lugares ahora por cuenta de que Petro quiere copiar la idea de eso que se llama programa Barrio Adentro en Venezuela y que es un fracaso de sistema populista de salud. Utilizan las causas justas para pervertir el orden justo, precisamente. Colombia enfrenta hoy una de las más grandes y graves amenazas comunistas a través de la propaganda, a través de influencers pagados por Gustavo Petro y su gente para poder convencer a los que quizá no tienen la oportunidad de informarse adecuadamente de que todo lo que está haciendo lo está haciendo por el bien del pueblo. Hoy tengo el honor de presentar a 3 mujeres excepcionales muy jóvenes en Colombia, con las que vamos a conversar. Luisa Gómez, estratega y jefe de comunicaciones de Fundación Escuela Libertad. Ana Milena Zambrano, profesora universitaria, analista política y directora de operaciones de British Us Group, firma líder de movilización de votantes en Estados Unidos. Y por supuesto también a María José Bernal, directora ejecutiva de FENALCO Antioquia, que es la Federación Nacional de Comerciantes de nuestro país, economista y magíster en economía aplicada. Y quiero empezar a darle 3 dimensiones a esta conversación que quiero tener con ustedes, señoras. Y quiero empezar con Luisa. Luisa, ¿cómo ha sido este proceso de instrumentalización de la narrativa en Colombia en momentos en que Gustavo Petro es presidente y en momentos en que ellos están tratando de manipular de todas las formas posibles las comunicaciones para que la gente crea que lo que ellos llamaron el cambio es un avance y no un retroceso, como evidentemente es? Gracias, Demar, gracias al Foro Madrid, a Disenso. Colombia siempre ha estado amenazada. Yo tengo 35 años y hace muchos años no veía a mi país no solamente amenazado, sino bajo ataque. Hoy estamos viviendo un baño de sangre que yo les pido a ustedes que vienen de otros países de Hispanoamérica que vuelvan su mirada sobre nuestro país. Es urgente que ustedes también nos ayuden a informar la verdad de lo que estamos viviendo. Sobre esto que usted me pregunta, hay algo que es un factor que usan siempre los progresistas y es la red de desinformación. ¿Qué es una red de desinformación? Es una estructura organizada que combina seres humanos y bots para, a través de estos aparatos, destruir reputaciones, destruir instituciones y, por supuesto, influir en los resultados electorales de las democracias. El mayor desinformador de Colombia, y esto lo aprendí a analizar gracias al Center Secure Society, de la mano de Joseph Hummayer, que también es amigo del Foro Madrid, es Gustavo Petro.
Él es el principal generador de desinformación de Colombia. Debajo de él, en la estructura piramidal de la red de desinformación, están sus influenciadores, que son polarizadores a sueldo, sí, porque son contratistas del gobierno. A ellos les pagan para dar una opinión sobre lo que Petro está diciendo y así empezar a sembrar ideas y a profundizar lo que él dice, que en la mayoría de los casos son disparates. Luego, en la base de esa pirámide están lo que dirían los seguidores de Donald Trump, los aliens o los zombies, que son ciudadanos que no tienen la capacidad ni el tiempo de discernir si lo que están escuchando o leyendo en las redes sociales es verdadero o es falso. Y aquí quisiera hacer un llamado porque nosotros debemos empezar a educar a la gente para identificar la información. La izquierda ha sido muy eficiente adueñándose de los canales de verificación de información. Entonces la gente cree que esos canales que ellos tienen son los únicos que determinan si algo es cierto o si algo es falso. Muy bien, lo que está viviendo hoy Colombia también tiene una red de desinformación en cabeza del presidente y quiero que se graben esto. En Colombia, cuando el brazo armado nos paraliza, el brazo ideológico avanza y es lo que está pasando. Atentaron contra un precandidato presidencial que hoy se debate entre la vida y la muerte. Y mientras él se debate entre la vida y la muerte, nos hacen un llamado a calmarnos, a apaciguar el lenguaje, a ser más moderados. Y mientras muchos caen en ese juego, el gobierno en cabeza de Petro no se detiene. Ellos no están ni menguando el mensaje, ni están desescalando su narrativa, todo lo contrario, son el brazo ideológico avanzando. Gustavo Petro ha aprovechado esta coyuntura para profundizar su discurso. Él no se detuvo, él llamó otra vez a su consulta popular, él continuó presionando al Congreso y pasando por encima de senadores y representantes para poder aprobar todo eso que sería la destrucción de nuestro país, y para eso se ha valido de las redes sociales, de sus influenciadores y de ciudadanos que parecen kamikazes a quienes no les importa difundir mentiras. Demar, hoy en Colombia debemos continuar diciendo la verdad. Nosotros hemos padecido a las guerrillas terroristas y se llama terrorismo por eso, porque nos siembran miedo y nos dejan paralizados cuando atentan contra una población, contra un político, y mientras tanto ellos siguen y nosotros no, es que tenemos que estar más tranquilos, más calmados, ellos no se van a detener. Yo quiero que ustedes sean nuestra red de información. Si ellos desinforman, yo sí quiero pedirles que ustedes nos ayuden a difundir la verdad. Las mujeres que ustedes vieron anteriormente, las senadoras y precandidatas presidenciales María Fernanda Cabal y Paola Holguín, han sido muy valientes y hoy están allá en el Senado haciendo su trabajo, pero también son personas que han sido objetivo militar, porque hay una suma de dinero que han ofrecido al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien le devolvió país a mi generación y permitió que creciéramos en un país viable, que muchos olvidaron, contra la senadora María Fernanda Cabal, y por eso es tan importante que haya esa red de apoyo. No caigamos en el juego del lenguaje de la izquierda radical, no lo repitamos. De nuestros amigos húngaros del Centro de Derechos Fundamentales aprendimos algo que son 12 pasos, que son la receta con la que ellos han vencido al comunismo. Cuando se les cede 1 milímetro, así sea en la narrativa, a la izquierda, ellos escalan, ellos nos pisan y ellos no van a tener compasión ni misericordia de nosotros. Entonces, no usemos el término estallido social cuando no es cierto. Por lo general, como dice la senadora María Fernanda Cabal, es una toma guerrillera. No usemos el término justicia social, que es justicia ambiental, justicia social. La justicia es justicia y punto. Y no usemos lenguaje de género, porque cuando cedemos la narrativa, que es donde empieza
la guerra, donde empieza la violencia, es cuando nosotros empezamos a perder esta batalla. Muchas gracias, Demar, y les pido también que hagan mucha oración por Colombia, porque esto también es una lucha espiritual. Y mañana volvemos a casa con la fe en que estamos con ustedes y que no se van a olvidar de nuestro país. Muchas gracias, Luisa. Gustavo Petro, igual que todos los socialistoides del continente y del mundo, suelen utilizar una lucha a través del lenguaje, como lo decía Luisa. Y esa lucha del lenguaje pasa por tratar, descalificar, despreciar y menospreciar a todo aquel que no piense como él o a todo aquel que se oponga a su idea retorcida de cambiar la realidad de un país. Los empresarios en Colombia han sido víctimas porque los han tratado de esclavistas. A los empresarios en Colombia les llaman esclavistas, les dicen fascistas, los han llamado de cualquier forma para crear eso que tanto le gusta a los socialistas comunistas, que es generar una lucha de clases, donde el empresario es enemigo del empleado, donde el empleado ataca al empresario y se deja llevar por esas corrientes que, cuando uno ve la reforma, María José, de Gustavo Petro, la reforma laboral, no estaba frente a una reforma para el siglo XXI, para el año 2025, está frente a una reforma que sería perfecta para principios del año 1900. ¿Cuál es el papel de los empresarios en Colombia hoy para hacerle frente a la más grande amenaza que tiene la producción de riqueza y la estabilidad laboral de un país? Bueno, buenas tardes a todos, buenos días todavía. Muchas gracias a Jorge, a Eduardo, a Edmalí, a Foro Madrid por invitarme a conversar el día de hoy con ustedes y también a mis compañeros de panel. Yo les quiero contar primero un poquito qué es FENALCO. FENALCO es la Federación Nacional de Comerciantes. Nosotros somos un gremio que este año cumple 80 años. Representamos 18.000 empresas en el país, principalmente comercio. Yo soy la directora ejecutiva de Antioquia, que es el departamento de Medellín, la ciudad capital, bueno, la segunda, pero la ciudad capital del departamento. Y represento, entre usuarios y afiliados, más de 3.000 empresas en 38 sectores económicos diferentes. Estamos muy involucrados en el debate de política pública en el país. Yo quiero hacer una reflexión primero, y es que nuestro clima de opinión lo dominan ideas buenas o lo dominan ideas malas. El que domina ahora, lastimosamente, es que generar riqueza es malo, que los empresarios son explotadores, que la lucha de clases es lo que tiene empobrecido al país. Eso es lo que enfrentamos todo el tiempo. Y con base en la concepción que se tenga del empresario es que se deriva la política pública. Entonces, la primera reflexión es: al socialismo también se llega por complicidad de empresarios. Y aquí quiero hacer un mea culpa. ¿Qué tanto hemos o no hemos permitido los empresarios? Primero, la principal función que tienen los empresarios es sentirse orgullosos de generar riqueza, de cambiar la vida de las personas a través de la generación de empleo, de estar constantemente innovando, produciendo bienes y servicios que mejoran nuestra calidad de vida. Entender y reivindicar el rol del empresario pasa por no ser vergonzante de generar riqueza. Y eso es algo que nosotros repetimos muchísimo con los empresarios en Antioquia. Hay que sentirse orgulloso de que todos los días nos levantamos a trabajar para mejorar las condiciones del territorio. Y para eso no hay que ser políticamente correctos, porque creo que Luisa lo ha dicho muy bien. Nos da pena, somos vergonzantes, nos da miedo. Creo que eso en parte también ha sido lo que nos tiene en esta situación de tantísima incertidumbre por la que pasa nuestro país. Aquí aprovecho también para invitarlos a todos a que oren mucho por el precandidato presidencial que en este momento se lucha entre la vida y la muerte, que es Miguel Uribe. Esto nos remonta a épocas muy oscuras del país, muy oscuras. La incertidumbre, la desconfianza, el miedo que sienten los empresarios en este momento es enorme y aún así siguen apostándole al país. Y también hay otro punto, y es que los empresarios claramente influimos en política pública. Muestra de eso es FENALCO.
un gremio que hace 80 años nació porque el gobierno de turno estaba regulando los precios de los insumos agrícolas y por eso los comerciantes deciden unirse para defender, según el artículo 4 de nuestros estatutos, la libre empresa. Y ahí es donde está lo más importante. No es solo influir en política pública, sino cómo y bajo qué principios influir en política pública. Y aquí es donde nosotros también tenemos esa responsabilidad. Hemos cedido demasiado. Y los empresarios, a la hora de influir en política, no podemos tenerle miedo a la libertad. Tenerle miedo a la libertad se manifiesta de muchas formas. Una de ellas es pedir que se prohíba la competencia, es pedir que se cierren los mercados para que no entren productos que me compitan a mí. Una de ellas es pedir que se crezca el Estado porque yo quiero tal y cual ministerio que es afín a mi sector económico y no me importa entonces que los otros no tengan su ministerio, cada uno va pidiendo su ministerio o a nivel un poco más regional va pidiendo su secretaría. Ese ha sido uno de los grandes debates que hemos tenido con algunos empresarios de unos sectores económicos en FENALCO, y es que no necesito tener mi propia secretaría para que mi sector económico marche. Les voy a poner un ejemplo y a veces es medio jocoso, pero Medellín, la capital mundial de la música, de la producción, del reggaetón, de lo que sea, y no tenemos una secretaría de la música, no tenemos una secretaría del reggaetón. ¿Por qué cada empresario va pidiendo, algunos, que el Estado sea grande para tener su propia cuota burocrática? Eso no se puede permitir. Y esas conversaciones difíciles son las que tenemos que tener también. Ustedes desde el sector político y nosotros desde el sector gremial. Eso de decir que pagamos impuestos con mucho gusto, que es que yo lo puedo pagar, entonces hágale paz esa reforma tributaria, ese tipo de cosas que también la han hecho algunos gremios, orgullosamente digo que no también nos ha traído a donde estamos. Poco a poco ir cediendo cada milímetro para que el estatismo entre cada vez más a nuestras vidas, a la toma de decisiones que hacemos, tanto a nivel personal como empresarial, es responsabilidad de nosotros. Y exigir los trámites, los impuestos, los aranceles y demás, es lo que vamos viendo. No quiero terminar este comentario sin antes decirles que detrás de los políticos hay empresarios y hay empresarios exigiendo con buenas o con malas ideas, con buenas o con malas ideas, exigiendo más estatismo o exigiendo más libertad. La propuesta de nosotros desde FENALCO es, por supuesto, respaldar a la fuerza pública, entender que el Estado tiene una función clarísima en la seguridad y defensa de nuestro país. Exigimos menos impuestos, menos regulaciones, un libre mercado que nos permita a todos competir y un Estado pequeño y eficiente. Eso cuesta y esas conversaciones son difíciles, pero son la propuesta que tiene FENALCO y la que siempre le exigimos a los políticos, porque tenemos clarísimo de que al socialismo también se llega gracias y a pesar de la complicidad del sector económico. Gracias. Muchas gracias. Lograr que nuestros países no caigan en el rocambolesco mundo de la extrema izquierda, del socialismo, del comunismo, siendo el socialismo el primer estadio y el comunismo lo que se sigue, es algo que tiene por compromiso un sector de la política y, como lo ha dicho María José, los empresarios, porque es hora que todos nos involucremos y dejemos de lado la apatía o antipatía a querer ayudar a elegir lo que realmente nos sirve como nación. ¿Qué errores ha cometido la política colombiana? Específicamente algunos sectores que se dicen de centro derecha y hay otros que son tan vergonzantes que cuando les preguntan en un foro o en un debate dicen: no, yo no soy de derecha, dígame que soy de centro. En lo personal yo no creo en el centro. En el centro quedará cualquier cosa menos una posición lógica y válida para poder debatir las cosas, porque la izquierda está en la izquierda y se siente feliz de serlo. En Colombia
los que fueron miembros de las FARC y se desmovilizaron, logrando impunidad, se paran en las universidades y dicen, sí, yo soy de extrema izquierda, sí, yo soy comunista, sí, yo soy marxista, y lo dicen sin vergüenza en la cara. Y los que son de derecha se paran y tienen miedo. Es como la inversión de los valores. ¿A qué horas terminamos huyendo cuando somos nosotros los que estamos defendiendo valores fundamentales de la sociedad judeocristiana? ¿Cuáles han sido sus errores en la narrativa, en la manera en cómo se ha dejado de un lado el discurso coherente, el discurso con fuerza en Colombia, y lo que nos llevó a legitimar de alguna forma lo que estamos viviendo hoy, Ana Milena? Gracias, Demar. Para responder a la pregunta, lo primero que quiero hacer es agradecer a Fundación Disenso porque me siento en casa. No por la misma razón que estamos todos, por la cual estamos todos aquí en común, sino porque yo hice parte del programa de jóvenes líderes de la Iberosfera en el 2023. Este es un programa que recibe a postulantes de todo el continente americano, y tenemos, por ejemplo, alumnis como Pedro Uchurrurtu de Venezuela, de quien ya recordamos el martirio que tuvo que vivir. Tenemos diputados en Panamá, en El Salvador, personas también en los think tanks, como vieron ayer a Melissa Ford desde America First Policy. Y hago también mención a esto porque de esos errores que hemos cometido desde la derecha en la narrativa en Colombia, me empecé a dar cuenta que existían cuando empecé a ir, por ejemplo, a Madrid en este programa que les comento, y veía cómo, sin vergüenza, sino con orgullo, con libertad, había personas como Santiago Abascal, ¿no?, que decía y defendía el nacionalismo. Como en Hungría, como lo dice Luisa, las personas decían, y esto llevado a un tema cultural, y de educación, por supuesto, desde mucho tiempo con el gobierno del presidente Víctor Orbán, la familia tradicional conviene por ABC, ¿no? Entonces, creo que de esos errores que hemos cometido en Colombia, primero, dejar de llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y con una vergüenza, con un miedo, casi como que terminamos a veces pidiendo permiso, dando vueltas, no hablamos claro, ¿no? Y también por esto permitimos que personas que no eran de derecha o que, por ejemplo, no fomentaban la libertad, se hicieran pasar como quienes sí lo eran, y nos hacían mucho daño desde la opinión pública. También callamos porque dejamos de contar las historias y las realidades por si alguien se sentía ofendido. Y, por ejemplo, en esto nos ganó mucho la izquierda con historias y victimización de los románticos revolucionarios. Estuve yo en campaña en el 2022 con Miguel Uribe en Senado y recorríamos Bogotá. Fuimos a Usme, una localidad muy al sur de Bogotá, y con una situación socioeconómica difícil. Y estamos pasando, recuerdo perfectamente, un sábado por una cancha, y habían unos niños jugando, no tenían más de 14 años. Nosotros evidentemente íbamos con la indumentaria, Centro Democrático, tal, y empiezan a gritarnos niños, ¿no? Uno ya está acostumbrado en campaña que le griten lo que sea, pero niños nos gritaban y nos decían afuera, no sé qué, paramilitares, lo de siempre. Pero me sorprendí cuando estos niños de 13 años dicen, es que yo estoy con Gustavo Petro, porque él no tiene sangre en las manos como ustedes sí. Yo nací en Zipaquirá, que es una ciudad muy cerca de Bogotá, un lugar en el que la guerrilla del M-19 montó un barrio popular que se llama el Bolívar 83, más o menos lo que ocurrió con Pablo Escobar con las comunas en Medellín. Hoy en día las comunas en Medellín han tenido un cambio completamente grande, 180 grados diría yo, cultural, social y económicamente. Hoy el barrio Bolívar 83 en Zipaquirá sigue siendo lo que hizo el M-19 en su momento. Hoy todavía tenemos violencia allí no se entra ni policía ni nada, y esto muy cerca, menos de 2 horas de Bogotá. Y por dejar de contar las historias, por dejar de decir las cosas como son, como diría la senadora Cabal, es que esos niños no tienen claro que Gustavo Petro sí fue un guerrillero del M-19,
no habrá sido el comandante, por supuesto, pero sí tiene sangre en sus manos. También qué pasa, y es que como nos es propio las buenas formas y las buenas maneras, a veces pasamos desapercibidos, ¿no? Por ejemplo, el domingo, apenas lleguemos, como decía Luisa, vamos a marchar en silencio en toda Colombia para demostrar que estamos en contra del atentado del senador Miguel Uribe Turbay. ¿Qué estaríamos contando si hubiese sido al revés? Dios nos ampare y nos favorezca, ojalá no ocurra nunca más. Pero ¿qué hubiera pasado si un precandidato presidencial de la izquierda estuviera debatiéndose hoy en día entre la vida y la muerte? Estaríamos en llamas, estaríamos como el 2019, estaríamos como lo que le ocurrió en Chile, estaríamos como hemos visto y tristemente tenemos que recordar episodios como la toma del Palacio de Justicia, que también llevó a cabo el M-19. Como somos decentes, vamos a hacer eso, vamos a marchar en silencio. Nos hemos unido de todos los lados, de derecha, de centro derecha, de centro izquierda, incluso también algunas personas pues, de izquierda que son precandidatos presidenciales, como en el evento que tuvo José Manuel Acevedo, un periodista, director de RCN Noticias, para decir no más violencia, pero es que nosotros somos decentes y tenemos que encontrar la manera en que eso guste sin pasar desapercibido. Otro error, y con esto quiero terminar el punto alrededor de esto, fue la censura que nos dejamos imponer por la mal llamada paz de las FARC, porque yo recuerdo que si tú no decías disidencias de las FARC, entonces eras un guerrerista más. Si tú votabas no en el 2016, que fue la primera vez que ejercí mi derecho al voto, eras un guerrerista más. Y recuerdo también perfectamente que las pocas personas que les decían a los guerrilleros de las FARC, guerrilleros y no disidencias, y no disidentes, sino narcotraficantes, criminales, violadores y extorsionistas que son, y que lo mantuvieron, su forma de actuar hoy en día es distinta, por supuesto, pero eso no significa que entonces ya no son los guerrilleros de antes. Y esto que nos acaba de pasar en esta semana en Colombia con tantos hechos de violencia, nos hizo despertar, porque entonces también estaba el discurso de las disidencias de las FARC, y eso sonaba como 6 revolucionarios maravillosos, pues, que estaban ahí como con las uñas medianamente intentando mantener. No, señores, hay muchos frentes de las FARC en Colombia activos permanentemente y no tenemos por qué dejarnos censurar, ¿no? Decirle a los 10 congresistas que les regaló la paz de Juan Manuel Santos y de las FARC a guerrilleros que no han sido condenados, que están impunemente en el Congreso ganando 35 millones de pesos de los impuestos de los colombianos, que no han devuelto ni 1 millón de pesos de lo que robaron e hicieron en su época miliciana. No se les podía llamar por el alias que ellos mismos se ponían cuando eran guerrilleros. No se les puede decir alias Tornillo, alias… Y tras de todo fueron tan descarados. A mí eso me parece impresionante y cada vez que puedo hablar de ello, lo repito, de mantener el nombre de las FARC en su partido político. Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se llamaban ahora. Incluso en esos temas de narrativa se los dejamos y se los permitimos. De mar, ¿qué debemos hacer? Contar la verdad, porque sabemos que la tenemos, estamos seguros de ellos. Yo siempre que comienzo mis clases en la universidad, el primer día del semestre les digo, dicto clase en comunicación política y les digo, lo que no se comunica no existe. Estoy segura que todas las personas que están aquí, cada una de las personas que ha pasado por estos micrófonos, está seguro de tener la verdad y el bien. Tenemos que contarla, ¿no? Tenemos que reconocer errores si han ocurrido o no. Tenemos que hablar el mismo lenguaje claro y sencillo. Mucha gente, y uno pasa vergüenzas, ¿no? Cuando dices de Colombia y está hablando con alguien extranjero, y dice como, uy, esos tweets de Petro terribles, ¿no?
dice, uy, no, pero es que quién sabe qué se toma. Él habla así, él escribe así, porque así escriben y hablan las personas de las bases colombianas, el colombiano que no está pensando ni en que no tiene posibilidad en qué pensar, sino en sobrevivir en el día a día, en cuanto está la carne, el pan. No tienen tiempo para otra cosa, ¿no? Tenemos que conectar emocionalmente con ellos. Y yo quisiera ya terminar haciendo una pequeña referencia a un gran político colombiano, Álvaro Gómez Hurtado. Necesitamos hacer el acuerdo sobre lo fundamental, porque tal como lo dijo Santiago Abascal ayer, no nos digamos mentiras, aquí no todos somos exactamente iguales, no todos pensamos exactamente igual en el 100% de las cosas, no, pero hay cosas en las que sí y tenemos que hacer ese acuerdo para poder defender la libertad, el orden y la familia. Porque necesitamos que en cada uno de los lugares en los que nosotros estamos, que no tienen que ser siempre escenarios como estos, sino en la familia, con los hijos, les recordemos que es ahora nuestro turno de hacer país, de hacer progreso y por supuesto de defender nuestra libertad. Una periodista venezolana alguna vez dijo que el periodismo no se puede ejercer de rodillas porque la verdad se tiene que decir de pie, y es a eso a lo que los invito, además de por supuesto agradecer su tiempo. Gracias, Ana Milena. Desde Colombia, desde el Partido Centro Democrático, bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, les hacemos un llamado a todos ustedes a no apartar su mirada de lo que está pasando en Colombia. Si Colombia se salva el próximo año, se habrá salvado Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, se habrá salvado la posibilidad de rescatar a Venezuela, que es un afán que tenemos todos los colombianos, porque ese ha sido un grave problema. Si hay algo que alimenta las intenciones totalitaristas de Gustavo Petro, es Venezuela. Y recordar que definitivamente quien maneja la información tiene el poder, y es lo que nosotros tenemos que entrar a hacer. Necesitamos líderes que hablen con claridad, no con cálculo. Necesitamos recuperar a América Latina, y esa recuperación empieza por recuperar la verdad. Y algo muy importante, escuchen muy bien, el silencio de los buenos hace que se pierdan países. Por favor, no callar. Muchas gracias.